¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Una semana más para mostrar el grandísimo talento que tenemos en Cantabria. Esta noche el protagonista, el cineasta Álvaro de la Hoz. Muy buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Te lo decía antes de empezar, que tenía muchas ganas de que te vinieses al programa y poder charlar sobre ti y sobre esa maravillosa trayectoria que tienes a la espalda, Álvaro. Pero antes, primera pregunta obligada. Ya sonríe porque, claro, ya se lo hemos adelantado antes de empezar y ya dice, pensaba que igual se le olvidaba, pero no se le ha olvidado. ¿Qué es para ti la cultura, Álvaro? Pues, a ver, es muy complicado, pero... Sí. Y además que es una cosa que yo no pienso nunca. Yo estudié Historia y ahí en la carrera, en asignaturas de este tipo de antropología, etnografía y tal, aprendíamos que la cultura es como la manera en la que el ser humano se adapta al medio. Las culturas humanas, al final, son distintas maneras de sociedades humanas de adaptarse a medios concretos. Y yo creo que de alguna manera en la cultura se ve un poco quiénes somos. La cultura es un poco una manifestación o un reflejo de quiénes somos como seres humanos, de miedos, de deseos, de las cosas que nos hacen humanos. Y yo creo que eso es lo que hace interesante la cultura, porque cuando tú vas a ver una película, o lees un libro, o ves una obra de teatro, o incluso escuchas una canción, realmente lo que estás es conociendo a otra persona. O sea, lo que a ti te llama la atención de una obra cultural, yo creo, son sus aspectos humanos, de las cosas con las que tú te puedes relacionar. Interesante respuesta, anotamos esa interesante respuesta, Álvaro. ¿Y el cine? ¿Qué es para Álvaro de la Hoz el cine? Jolín, pues no lo sé, es... ¿Tu vida? Mi vida, lo único que hago. ¿Te imaginas la vida sin cine? No, no me la imagino. Álvaro, ¿qué te gusta ver cuando estás en la intimidad? ¿Qué tipo de cine consume Álvaro de la Hoz? Pues, o sea, de todo, realmente de todo, pero, o sea, a mí el cine que me gusta es cine fantástico y yo veo pues todos los estrenos, estos blockbusters y las pelis de superhéroes y pelis estas de fantasía, pero realmente sí que me gusta ver de todo a mí, o sea, veo cine de autor, veo mucho cine español también, de todo. ¿Qué te parece el cine español? Un cine que ahora me viene a la cabeza que siempre ha sido tan criticado, entre comillas, ¿no? Le hemos tenido siempre como el cine español. ¿Qué te parece a ti? Me parece bien, o sea, me parece que el cine español no tiene nada de menos con respecto a otras cinematografías del mundo y me parece que realmente, de hecho, ahora estamos en un buen momento del cine español. O sea, estamos en un momento en el que las películas españolas se están seleccionando en festivales internacionales y que realmente el nivel medio del cine español creo que se ha elevado muchísimo pues en los últimos, no sé decirte, los últimos 5 o 10 años o más incluso, no lo sé. Yo creo que lo que ha pasado con el cine español durante toda una época es un poco una anomalía. O sea, cuando yo fui a la escuela de cine, que fue a principios de los 2000 en Madrid, era un momento en el que el cine español era como lo peor, era incluso lo peor para nosotros, los alumnos de la escuela de cine, y los profesores nos lo echaban un poco en cara, en plan de tenéis que defender el cine español y tenéis que sentiros parte del cine español, porque si no, ¿para qué estáis en una escuela de cine en España, ¿no? Y tenéis que sentiros parte como de esa, entroncaros en esa tradición del cine español, no venís de la nada. Y realmente una cosa que te contaban, que claro, nosotros no sabíamos, era que el cine español en los años 30, 40, 50, 60, 70 era tremendamente popular y sí que hubo un momento como que hubo una especie de divorcio entre el cine español y el público, pero que era un divorcio que era, bueno, pues por otros motivos sociales, etcétera, pero que era una anomalía en el sentido de que, por ejemplo, si tú piensas en series de televisión, yo me acuerdo en la época en la que yo estudiaba cine, las series de televisión que había muy poco presupuesto para las series de televisión españolas, estas cosas del Comisario, Policías, Hospital Central, eran series que machacaban en audiencia
digamos, a sus contrapartidas americanas. Es decir, la gente prefería ver Hospital Central en favor de igual una serie americana como Urgencias, que tenía como muchísimo más presupuesto y salía George Clooney, tenía mucho más nivel. Y yo me acuerdo que nos lo ponían como ejemplo de que en realidad lo más normal es que estemos más vinculados al cine y a las cosas audiovisuales que se hacen en nuestro país por la cercanía cultural que tenemos con ellas. Y yo creo que ahora mismo me da la sensación, o sea, no soy ningún experto en el tema, pero me da la sensación que para las nuevas generaciones ya no hay tanto esa distinción entre el cine español y el cine americano, y vemos muchas películas españolas que tienen mucho éxito en taquilla, y sí que es cierto que algunas de estas películas pues son comedias muy tontas o que nos pueden parecer que igual es cultura menos elevada, pero yo recuerdo la época, pues ya te digo, los 2000, cuando desde la escuela y con compañeros veíamos con un poco de envidia al cine francés, por ejemplo, que el cine francés pues hace mucho cine comercial, mucha comedia o peli que está hecha para gran público, que tiene muchísimo éxito, y eso es lo que permite que haya una industria y que se soporten pues otro tipos de cine que igual son más de nicho. Hace poco estuvo aquí el director de la Filmoteca de Cantabria, Cristian Franco, y junto a él charlábamos y defendíamos ese ritual que yo llamaba de ir al cine, ¿no? De una costumbre que parece que ha habido una época que se estaba perdiendo, parece que ahora volvemos a las salas. Entiendo que Álvaro de la Hoz es de los que cree que hay que ir al cine, ¿no? Cristian defendía pues eso, que al final la experiencia en sí en tu casa a veces la pierdes, ¿no? O sea, que está bien que se vea cine en casa, lógicamente, por supuesto, pero sí que es cierto que si no vas pierdes muchas cosas, ¿no? Que eso es algo que también defiende mucho el crítico de esta casa, Roberto Macho Quevedo, que dice que la película en casa pierde mucho, que hay que verla en el cine por todo lo que ello conlleva, que en casa al final puedes mirar el móvil, te levantas a la nevera, al baño y tal, y todo el ritual que requiere ir al cine hay que defenderlo y hay que seguir yendo a las salas, ¿no? Sí, la gente tiene un poco la idea en general, y es normal, que como la única diferencia que hay entre una sala de cine y el salón es un poco técnica, ¿no? Es como el tamaño de la pantalla, la calidad del sonido, y muchas veces cuando hablas con gente o yo hablo con amigos, pues la gente te dice, bueno, esta película no merece la pena verla en el cine, se puede ver en casa perfectamente, igual esta otra, porque es una película de efectos especiales o tiene planos más espectaculares, merece la pena verla en pantalla grande. Y en parte hay un poquito de razón para mí en eso, pero yo creo que la gente desdeña por completo la parte más importante de la experiencia de ir al cine, que yo creo que no tiene nada que ver con el tamaño de la pantalla, no tiene nada que ver con el sistema de sonido, tiene que ver un poco con lo que tú dices, que tú en una sala de cine es como una especie de ritual social. Exacto. Tú ves la película con desconocidos, que eso es una cosa muy importante para el efecto que te causa la película. Es que es fundamental el tema de ver la película rodeado de desconocidos que están reaccionando como tú a la película. Y el ejemplo que yo pongo siempre, que es muy claro yo creo para todo el mundo, es que una comedia te hace mucha más gracia en una sala de cine llena de gente que tú solo en casa viéndola, simplemente porque hay esa comunión social de que te estás contagiando. Tiene algo de rito, ya por ponerme muy petardo, pero de las historias pensamos que se empiezan a contar alrededor de una hoguera en comunidades prehistóricas muy primitivas, donde se reúne la gente y que al contar una historia es como un acto de comunión social, ¿no? Y aunque a mí también me gusta mucho ver cine en casa, yo veo 80.000 cosas en casa, me parece que tiene un valor inmaterial el ver la película en el cine, que yo creo que la gente, aunque no esté muy metida en este tema, de alguna manera percibe inconscientemente, pero que a veces es muy complicado vender. Y es cierto que eso, que para mucha gente el tema de los ruidos en la sala y tal es una molestia y dicen, mira, pues mejor la veo en casa, pero sí, yo creo que es importante ver el cine en las salas y que sería una pena que eso se perdiera o que eso disminuyera con el tiempo. ¿Cómo y cuándo comenzó tu pasión por el cine? Pues es que no lo sé, desde que era pequeño. Desde niño, ¿no? Desde que era pequeño yo decía que quería ser director de cine. ¿Lo tenías claro? Sí.
Y Pero yo, era algo que, quiero decir, tus padres te llevaban al cine, tú veías mucho cine en casa, tus tíos, quiero decir, ¿es algo que has vivido desde niño a tu alrededor o es algo, una inquietud que tú has tenido siempre sin tenerla alrededor? sí, es una... O sea, no, o sea, sí que alguna vez fui al cine con mis padres o con mis tíos, pero tampoco es que, es decir, no había como nadie muy cinéfilo en mi casa cuando era pequeño. No sé, es una cosa que me salió, es decir, yo era un niño como con mucha imaginación, que siempre estaba como pensando historias, que me gustaba muchísimo dibujar, yo estaba como todo el día dibujando. Y de alguna manera, yo pensándolo a posteriori, pues pienso que todo eso me encaminó. Es decir, yo recuerdo que yo hubo un momento que yo decidí que yo de mayor quería hacer películas y bueno, un poco cuando me informé mínimamente o viendo algún making of o lo que sea de que las películas hacía el director o la directora de cine, pues dije, pues es lo que yo quiero ser de mayor. Licenciado en Historia y graduado en Montaje por la Escuela de Cine y del Audiovisual de Madrid, te has formado bajo la tutela de veteranos profesionales como Miguel González Sinde o Pedro del Rey, o sea que tú tuviste claro que de mayor querías hacer esto. Sí, yo lo tenía muy claro, pero claro, en mi familia, o sea, se portaron muy bien, es decir, nunca me dijeron que no lo hiciera, pero lógicamente en mi familia querían que tuviera como algunos estudios o algo a los que pudiera aparte, recurrir, ¿no? Si esto fallaba, porque además hay que tener en cuenta que cuando esto ocurre, que es eso, pues mediados de los 90, la situación del audiovisual igual no es la misma que ahora, es decir, que ahora hay internet, hay YouTube, hay la posibilidad, digamos, de ganarte la vida creando vídeos o haciendo películas, parece como un poquitín más cercana, ¿no? En aquel momento era una cosa completamente marciana, era una cosa, de hecho, yo no sabía, ni nadie que yo conociera sabía cómo se hacía para entrar un poco en el mundo o en la industria del cine, cómo se hacía para trabajar allí. Y eso, yo lo único que sabía era que en Madrid se había fundado como una escuela de cine que la vendían como que era heredera de la escuela de cine que hubo en Madrid en los años 60. Y era lo único que yo conocía por un artículo en el periódico y dije, bueno, es que yo quiero ir allí. Y entre que en aquel momento, en esta escuela, que es la ECAM de Madrid, tenías que tener 21 años o más para poder entrar, no podías entrar con 17, 18. Y eso, que mis padres me dijeron, bueno, tú primero estudia una carrera, la carrera que tú quieras, y luego ya pues te vas y haces cine, pruebas suerte, y si no te funciona, mira, por lo menos tienes unos estudios o algo a lo que tú puedes recurrir para encontrar un trabajo, ¿no? Y fue por eso que yo al final me metí en Historia, que tampoco es como la carrera que tenga la ocupación, que tenga más salidas. Pero bueno, y una vez, digamos, que acabé Historia, pues me fui a Madrid a la escuela de cine. Álvaro, trabajas, o bueno, en tu trayectoria, digamos, que has tenido, bueno, has trabajado en muchísimos temas diferentes, pero ¿sobre qué te gusta? ¿Sobre qué temas te gusta tratar? ¿O algunos en especial que, pues, o lo que te vaya viniendo, o sea, cómo van surgiendo todos esos proyectos? ¿Dices como de cosas mías personales? O... Sí, de todos esos proyectos que has ido sacando a lo largo de tu carrera, ¿cuáles son algunos de esos temas que siempre te gusta sacar adelante? De todo. No lo sé, porque claro, no me lo planteo cuando voy a hacer viniendo. algo. Entonces, claro, quiero decir, esos proyectos, esas ideas te van viniendo quizá a raíz de situaciones, a raíz de proyectos anteriores. ¿Cómo trabaja un poco Álvaro de la Hoz sus proyectos? Pues sí, o sea, literalmente me van viniendo las cosas que quiero hacer. Es que no lo sé, o sea, se me ocurre en un momento dado, o sea, yo tengo como la metáfora de que es un poco, yo a veces me siento como si yo estuviera como minando, si hubiera una mina dentro de mi cabeza, que yo voy como picando, y voy como sacando cosas, y yo en realidad las cosas que hago, eso es verdad, los cortos, los videoclips o lo que sea, lo hago como por ver
qué hay detrás, es decir, detrás de esta idea que se me ha ocurrido, bueno. qué idea viene detrás, y detrás de esta idea también, por eso me pasa una cosa, que la gente que curra o colabora conmigo, yo creo que sí que la conoce, que es como yo tengo me queman mucho las ideas, es decir, a mí se me ocurre una idea para un cortometraje y tal, sí, y en el momento que la tengo desarrollada y sé más o menos por dónde tiene que ir, quiero hacerla. Me frustra y hay veces que no la puedes hacer y que el proyecto se queda allí para siempre, pero me frustra mucho el no hacerla, porque necesito hacerla para que venga la que viene, viene detrás. De un trabajo sale otro trabajo, ¿no? Sí, si no, a mí a veces me da como la idea, si una idea de una historia al final no la puedo desarrollar, me da la sensación de que se pudre, de que hay un camino ahí que no puedo seguir, porque como no la he hecho, no sé qué venía detrás de esto. Señalabas que hay algunos de esos proyectos, ¿no?, que a veces no pueden salir adelante. Es difícil sacar esos proyectos, hacer cine en Cantabria. Tú que has vivido, además, vas viviendo esa evolución, ¿no?, sí, que señalabas de, pues cuando empecé a hoy, la situación ha cambiado. Sí. ¿Es difícil trabajar en Cantabria el tema del cine? No, o sea, es difícil hacer cine en cualquier... Sí, es difícil hacerlo en Los Ángeles, o sea, que en cualquier sitio del mundo el cine es algo, por definición, difícil. Es difícil porque es lo que se dice siempre, o sea, para escribir un libro o para pintar un cuadro, solo te necesitas a ti mismo, igual algunos materiales, no es fácil tampoco, pero no dependes de nadie más. Y el cine, que es una cosa que se aprende muy rápido, es una labor de equipo. O sea, sin mucha más gente no haces nada. Básicamente la dificultad del cine yo creo que se puede reducir a eso, que hace falta mucha gente para hacer un corto, para hacer una película, un documental o lo que sea. Entonces, en cualquier sitio es complicado, digamos, reunir en equipo. Es decir, hace falta, pues muchas veces, dinero, recursos, o si son proyectos pequeños o un poco por amor al arte, pues la oportunidad de que toda la gente esté disponible y pueda colaborar contigo. Y bueno, es decir, en Cantabria la cosa ha mejorado muchísimo, desde luego. En los últimos 10 años, yo diría, muchísimo, muchísimo. Sobre todo o sea, una cosa que ha ayudado es que hay mucha más gente ahora mismo que se dedica a esto, que está interesada en esto, o que estudia temas de audiovisual o temas de cine, y al final eso ayuda, eso hace como que todo se eleve. Es decir, yo cuando igual empecé a hacer mis primeros cortos, pues a finales de los 90, a principios de los 2000, era muy complicado encontrar a gente para que te ayudara, no porque la gente no quisiera, sino porque es que había muy poca gente interesada en el tema o que supiera un poco del tema, y eso, o si, no sé, si necesitabas algo, rodar en un sitio, o necesitabas algo de financiación y tal, explicarle a la gente lo que querías hacer, era muy complicado porque la gente no estaba familiarizada, y evidentemente eso ahora ha mejorado muchísimo. Álvaro, hablando de cortometrajes, ¿cuáles son algunos de esos que te vengan a la cabeza que hayas hecho? Pues a ver, a mí me viene a la cabeza mucho Morbo, es un cortometraje como de suspense, que hice cuando estaba estudiando todavía aquí, porque yo desde más o menos desde los 14-15 años yo empiezo a hacer cortos con amigos, etcétera, y hacía como una vez al año, liaba a los amigos como para hacer un corto. Un amigo me prestaba como la cámara de vídeo de los padres y con eso yo más o menos lo iba apañando, y yo me acuerdo, iba haciendo corto por año y estaba en la universidad. Yo hubo un momento que yo estaba bastante aburrido de la carrera, la verdad, porque para mí era muy árida, y se me ocurrió una idea de un cortometraje que era un poco más elaborado que cortometrajes anteriores, y era un thriller como de suspense, que ocurría todo, en lugar de hacer como cosas muy ambiciosas como hacía yo cuando empezaba, que es lo que hace todo el mundo, cosas muy complicadas que luego no te pueden quedar bien, pues era un cortometraje que transcurría todo en unos baños públicos. Era un personaje que escucha un asesinato en el piso de arriba. Y nada, ese corto le hice con amigos en un fin de semana, lo protagonizó un actor y muy buen amigo mío, Alfonso Señas, con el que he hecho muchísimas cosas después, y es el primer corto que yo empecé como a enviar a festivales de cine,
y lo empezaron a coger en festivales y ganó premios. Y me acuerdo, yo me fui con mis padres un par de veces a Madrid y mis hermanas a festivales donde ganó premios. Me acuerdo de un festival de estos que conocimos como unos actores al salir de clase, que se hicieron fotos con mis hermanas. Y fue una experiencia que para mí fue muy buena, lo pusieron en Canal Plus. Wow. Porque, jolín, yo no sabía, o sea, todavía no sé si valgo mucho para esto, pero es que Yo creo que a día de hoy podemos decir que sí, ¿no? En aquel momento no sabía, es decir, yo estoy haciendo estas cosas que sé que no quedan bien y yo no sé si alguna vez me van a quedar bien o qué voy a hacer con mi vida. O sea, igual esto me gusta mucho, pero igual no se me da bien y tengo que hacer otra cosa. Entonces el corto ese fue una confirmación de, bueno, sí que se puede seguir por aquí. Me acuerdo que ese corto lo vio Mario Camus y gracias a ese corto Mario me llamó un día y establecí como relación con él. Qué bueno. Me abrió cosas muy buenas. Me abrió el inicio de algo, podríamos decir. Álvaro, si te digo hazlo por mí, ¿qué te viene a la cabeza? Pues es un cuarto de mi vida. Un cuarto de tu vida, ¿eh? Hazlo por mí también te ha traído cosas muy buenas. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Me imagino que después de 9 años subidones y bajones, yo creo que habrás vivido por esa cabeza de todo, pero increíble resultado, ¿no? Sí, pero, jolín. Wow, todo lo que ha pasado en ese tiempo. Eso, Hazlo por mí nace porque cuando nosotros creamos, o sea, yo después de estudiar en Madrid y trabajar un poco en Madrid, me vine para Santander y junto con un amigo de la escuela de Madrid que estudiaba guión, Pedro Pablo Picazo, y junto con Marta Solano, que yo la conocía ya de hacer cortos por aquí, que ella había estudiado comunicación audiovisual y antropología, nos juntamos para probar a hacer una productora, ¿no? Y una de las cosas que queríamos con la productora, especialmente Pedro Pablo y yo, que eran los que éramos más la parte como de películas de ficción de la productora, Marta es más la parte de documental y realidad de la productora, nosotros queríamos hacer una película y nos habíamos dado cuenta, en lo poco que habíamos movido proyectos, que claro, al final siempre necesitas una productora detrás de tu proyecto y las productoras, lo normal es que información para la gente, es decir, las productoras normalmente, excepto igual las más grandes, no suelen estar buscando proyectos fuera, sino que trabajan con proyectos que surgen internamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si nosotros tenemos productora, pues igual podemos hacer algo. El tema es eso, que nosotros en los primeros años de Burbuja movimos como algunos proyectos propios, algunos de ellos que los llegamos a mover como a bastante nivel, es decir, tuvimos reuniones con, ya no existe, pero Alta Films, que era una productora muy importante en aquel momento, con Canal Plus, con Televisión Española, pero era muy complicado. Llegamos incluso a mover el proyecto de una película de Mario Camus, que él no encontraba productora y nos llamó en plan de, bueno, dice, no tengo nada que perder, de a ver si vosotros la podéis sacar adelante. Y no lo conseguimos tampoco. Probablemente, digamos, porque es muy complicado y además nos faltaba experiencia. Entonces, en un momento dado, yo ya tenía ganas, ya habíamos hecho muchos cortos y yo tenía ganas simplemente de probar lo que era la experiencia de hacer un largometraje. Y se estaban empezando a hacer muchos largometrajes independientes, porque estaba ocurriendo esto de lo que hablábamos, que estaba ocurriendo una pequeña revolución tecnológica. Sí, de repente era más fácil acceder a buenas cámaras, o un material un poco mejor como para hacer tu película. Y hay mucha gente, pues Rodrigo Sorogoyen, que ahora es muy conocido, tiene una peli independiente de aquel momento. La mayor parte de las pelis de aquella época transcurren todas dentro de un piso o dentro de un espacio confinado, ¿no? Y nosotros pensamos que no, que íbamos a hacer una película que transcurriera en exteriores, que se viera como mucho Cantabria, que jugar un poco a las ventajas o las cosas que tenemos aquí a favor. Y de ahí sale Hazlo por mí. Y yo dije una vez que es como un proyecto que hicimos como con más corazón que cabeza, porque... El resultado yo creo que se ve más corazón que cabeza, ¿no? Sí, y en la manera de hacerlo, porque realmente no lo pensamos suficientemente bien y al final fue muchísimo más largo y muchísimo más trabajo del que... Pero un trabajo que ha recogido, o yo creo que está recogiendo su fruto, es decir... estás teniendo muchos reconocimientos por esta película. Sí, la movimos por festivales. La acogida está siendo muy buena, Álvaro. Sí,
Sí, sí, es una película, funciona como especialmente bien con el público. O sea, es una película que le hicimos con el público en la cabeza, de hecho, desde el guión. Es decir, queríamos hacer una película que te dejara bien después de verla. Hazlo por mí ha supuesto un antes y un después para ti. Sí, 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 a mí sí que me ha marcado el. Yo creo que se nota hacerla. cuando hablas de ella también, que te ha encogido ahí el estómago un poco, ¿no? A ver, o sea, realmente solo los que estuvimos como más intensos en el proceso podemos saber. Yo no me gusta como marcar como lo duro que fue hacerla, porque eso al final es una peli como bonita y que está hecha para que la gente la disfrute, y no les quiero a la gente aguar la fiesta. Y yo tengo muchos buenos recuerdos de la peli, y la gente que participó en la peli lo recuerda con mucho cariño, pero sí que fue muy o sea, a nivel mental fue muy dura de tanto el proceso de rodaje, porque fue muy largo, y mantener como la tensión de acabar el rodaje fue muy complicado, y luego todo el proceso de postproducción, que fue muy largo también. Es decir, ahora la peli está terminada, pero está terminada porque se puso muchísima voluntad. Es decir, podría no haberse terminado muy fácilmente. Probablemente si yo no fuera como tan cabezota, no se hubiera terminado la película. Pero no, a mí me marcó, más allá de eso, que yo sabía, en un momento dado, cuando ya llevamos 5, 6, 7 meses en el proceso, yo ya sabía lo que iba a ser, y fue como venga, para adelante. Me marcó, en plan, las cosas que he hecho después de la peli, un poco me indicó para dónde, hacia dónde ibas, dónde ¿no? me quería dirigir yo, en qué me sentía más cómodo. Entonces, la peli es como es una historia dentro de, que es como si fuera un poco un cuento de hadas. La peli es una historia naturalista que ocurre en el mundo real, con personajes reales, etc. Y yo, después de acabar la peli y todo el proceso, pensé que yo lo que quería era, después de haber explorado esto, como tirar por otro lado, que me llamaba, de cosas como un poco más fantásticas o misteriosas, o historias que no estuvieran como muy cerradas. Es decir, necesitaba como airearme salir un poco de ahí, ¿no? de lo que era la peli. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Estás trabajando en algo concreto? O sea, ¿Es algún proyectillo por ahí en marcha? Sí, ¿Puedes adelantar algo? Sí, yo siempre tengo algo. Yo estoy ahora trabajando en el montaje, en la postproducción de un corto que rodamos en noviembre pasado, que se llama, tiene título en inglés, The Back of My Head, o sea, mi nuca. ¿Sí? Y es una historia muy contenida, porque es un personaje que está en una sala de espera, está esperando, está con más gente, y haciendo tiempo en un pasillo de este edificio donde está, descubre como una puerta, una puertecita pequeña que se mete y entra en una sala, y esa sala tiene otra puerta pequeña que se mete y vuelve a entrar en la misma sala, y bueno, es como una cosa un poco surrealista, pero es lo mismo, es una historia que yo tenía desde hacía varios años y que quería... ¿Y cuándo lo vamos a poder ver? Jolín, pues espero que pronto, depende de mí, pero espero que pronto. Álvaro, nos tenemos que despedir, pero antes, si pudiésemos volver atrás y nos encontrásemos con ese Álvaro que era un niño y que quería ser director de cine, ¿qué le dirías? Pues le diría eso, que siga para adelante, que mucho ánimo, y que muchas de las cosas que él tiene en la cabeza, que cree que igual va a poder conseguir, pues que al final las va a conseguir. Entonces que no lo deje. Que con trabajo y con esfuerzo se cumplen los sueños. Sí. Álvaro de la Hoz, muchísimas gracias por habernos acompañado a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Enhorabuena por esa maravillosa y trabajada trayectoria que tienes a tu espalda, y te esperamos aquí para que nos sigas contando muchos de esos proyectos como el que tienes ahora mismo, ese cortometraje que vas a sacar adelante. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. La próxima semana, nueva cita con Cantabria de cerca, edición Cultura.